Hola, en este video vamos a averiguar quiénes son los inversos de rectas y de circunferencias con respecto a una circunferencia de centro O y radio R. Lo primero que vamos a hacer es averiguar quién es el inverso de una recta cualquiera en el plano. Vamos a tener dos casos, que la recta pase por O que la recta no pase por O. En el primer caso tomamos un punto P que vive en la recta L, cualquier punto, y vamos a averiguar dónde vive su inverso. Para ello voy a usar la función de GeoGebra que me da el inverso. Entonces voy a decirle quiero el inverso de P con respecto a la circunferencia. Y también voy a decir que P' dibuje su traza. Entonces aquí le ponemos su traza. Y conforme mueva P también se va a ir moviendo. Entonces vamos a ver dónde va pintando. Fíjense, si me alejo, P' se va acercando hacia O. Si me acerco, bueno, P' se va a ir alejando. Y si se fijan, entonces el inverso de cualquier punto P en esa recta vive también en la misma recta. Eso es evidente porque recuerden que O, P y P' tienen que ser colineales. Entonces aquí ya podemos decir una recta que pasa por O se invierte en ella misma. El otro caso es cuando tenemos una recta que no pasa por el centro de la circunferencia. Puede no tocar a la circunferencia, puede tocarla en dos puntos o incluso podría ser tangente, no importa. Cualquier caso, voy a dejarla aquí afuera. Vamos a tomar un punto P sobre esa recta y vamos a averiguar dónde vive el inverso de este punto P. Voy a borrar los puntos A y B para que no nos estorben. Y nuevamente con la función de inversión en GeoGebra voy a decir quiero el punto inverso de P con respecto a esta circunferencia y entonces ya tengo ahí a P'. Le voy a pedir que me dé la traza y vamos a mover a P para averiguar qué es lo que forman los inversos de esta P. En el otro caso nos dio una recta. Entonces aquí a lo mejor podríamos decir va a volver a ser una recta. Vamos a averiguarlo y entonces me voy moviendo hacia acá. Me muevo hacia el otro lado. Es más, voy a hacer mi dibujo un poco más pequeño para que se vea bien. Entonces me voy moviendo. Este también lo muevo hacia abajo. Y lo que parece que se está pintando es una circunferencia que pasa por O. Entonces con esto ya podemos plantear nuestra conjetura. Ya podemos decir, mira, si la recta no pasa por O, entonces su inverso es una circunferencia que sí pasa por O. Entonces planteamos el siguiente teorema. Tenemos nuestra circunferencia de inversión y nuestra recta L. Entonces, 1. Si L pasa por O, su inversa es ella misma. Y esto es porque O, P y P' son colineales. 2. Si L no pasa por O, su inverso es una circunferencia que pasa por O. Entonces tenemos nuestra recta L que no pasa por el centro de la circunferencia de inversión. Voy a trazar una perpendicular a L que pase por O. Vamos a dibujarla aquí de verde. Recuerden, es perpendicular. A este punto de intersección vamos a llamarle A y voy a considerar su inverso con respecto a la circunferencia A'. Voy a tomar cualquier punto P en esta recta. Considero también su inverso. Voy a marcar la recta que pasa por O, P y P'. Y también voy a marcar el segmento de recta que une a P' con A'. Lo que quiero demostrar es que este P' vive en una circunferencia que pasa por O. De hecho, vamos a demostrar que P' vive en una circunferencia con diámetro OA'. Tenemos que A y A' son inversos y también P y P' son inversos. Entonces, por definición, satisfacen que R cuadrada, o sea, el radio de nuestra circunferencia, al cuadrado es igual a OA por OA', que es igual a OP por OP'. De la segunda igualdad que tengo aquí, yo obtengo que OA sobre OP' es lo mismo que OP sobre OA'. Esto es una igualdad de razones. Entonces, inmediatamente en lo que pensamos es en semejanza de triángulos. Voy a fijarme en el triángulo OAP y en el triángulo OP'A'. Observen que tienen este ángulo en O en común, pero además lo que me está diciendo es que el lado OA del triángulo grande, digamos, es correspondiente al lado OP' y el lado OP del grande, es decir, esta hipotenusa, es correspondiente al lado
OA' de este triángulo pequeño. Tenemos entonces el criterio lado, ángulo, lado. En particular, el ángulo OAP, que sabemos que es un ángulo recto, es igual al ángulo que debe de vivir en P'. Eso quiere decir que A'P' es perpendicular a OP'. Entonces P' vive en la circunferencia con diámetro OA'. Voy a marcar esa circunferencia y voy a mover a P para que observen cómo P, no importa cómo sea, vive en esa circunferencia. Algo importante que tenemos que notar aquí, tanto cuando L pasa por O como cuando no pasa por O, es que este punto O no es parte del inverso o no es parte de la recta cuando L pasa por O, porque recuerden que no existe el inverso de O. Hasta aquí ya tenemos inversos de puntos e inversos de rectas. Nuestro siguiente paso sería preguntarnos quiénes son los inversos de circunferencias. Como ya vimos que esto de inversos es como una biyección, pues ya podemos decir, mira, el inverso de una circunferencia que pasa por O es una recta que no pasa por O. Pero ¿qué pasa si la circunferencia no pasa por O? ¿Quién es su inverso? El teorema es el siguiente. Tenemos nuestra circunferencia de inversión C con centro en O y radio R y C' cualquier otra circunferencia. Entonces, 1, si C' pasa por O, su inverso es una recta que no pasa por O. Y 2, si C' no pasa por O, su inversa es otra circunferencia que no pasa por O. La demostración del primer punto es muy parecida a lo que hicimos anteriormente. Ahora lo que tenemos es C', esta circunferencia pequeña, y queremos averiguar quién es su inverso. Entonces lo que voy a hacer es tomar P, un punto cualquiera en la circunferencia. Considero el punto diametralmente opuesto a O, le llamamos A. Su inverso es A'. Consideramos P, un punto cualquiera en esa circunferencia, su inverso P'. Trazamos la recta que pasa por P' y por A'. Y lo que sí tengo ahora es que el ángulo en P es un ángulo recto porque P vive en la circunferencia y OA es diámetro. Pero si se fijan, también tenemos esta parte porque tenemos inversos y entonces también tenemos esta igualdad. Y nuevamente me fijo en los triángulos OA'P' y en el triángulo OPA. Y entonces voy a tener que esos dos triángulos tienen al ángulo en O en común. Y además tenemos que OA es correspondiente al lado OP' y OP es correspondiente al lado OA'. Entonces otra vez tenemos semejanza. Eso quiere decir que este ángulo recto es igual al ángulo que vive en A' del triángulo más grande, por decirlo así. Y entonces esta recta negra es perpendicular a mi recta OA. Con esto decimos, bueno, P' vive en una recta perpendicular a OA que pasa por A'. No importa cómo sea P. Vamos a ver la demostración de la segunda parte. Vamos a tener a nuestra circunferencia con centro en O'. Esta circunferencia puede cortar a nuestra circunferencia de inversión, puede ser tangente, puede estar contenida dentro de la circunferencia de inversión. Lo único que no puede ser es que pase por el centro de inversión. Voy a colocarla de este lado por lo pronto. Y lo que quiero ver es que el inverso de esta circunferencia es otra circunferencia que no pasa por el centro de inversión. Voy a trazar la recta que une O con O' y a los puntos de intersección de esta recta con nuestra circunferencia C' vamos a llamarlos A y B. Y voy a marcar sus inversos, A' y B'. Y vamos a tomar un punto P que esté en la circunferencia, puede ser cualquier punto, puedo moverlo. Cualquier punto sobre la circunferencia y lo que quiero ver es que su inverso vive en otra circunferencia que no pasa por O. De hecho, queremos demostrar que su inverso vive en la circunferencia que tiene diámetro A'B'. Voy a marcar también su inverso, P', y vamos a unir O con P. Y también voy a trazar los segmentos que unen B' con P', A' con P', A con P y B con P. Entonces, primero, como A y A' son inversos y P son inversos, pues tenemos
que R cuadrada es lo mismo que OA por OA', que es igual a OP por OP', de donde tenemos esta igualdad de razones que inmediatamente nos hace pensar en una semejanza. ¿Qué semejanza? Vamos a ver los triángulos OAP, este triángulo grande, digamos, OAP, y un triángulo más pequeño que sería el OP'A'. Esos dos triángulos tienen un ángulo en común, que es el ángulo que vive en O, y además estamos diciendo que el lado OA es correspondiente al lado OP' y el lado OP del triángulo grande es correspondiente al lado OA' de este triángulo pequeño. Entonces tenemos el criterio lado, ángulo, lado de semejanza y por lo tanto esos dos triángulos son semejantes. Pero eso también lo podemos aplicar para B y B'. Es decir, también vamos a tener que R cuadrada es lo mismo que OB por OB', que es igual a OP por OP', y de ahí tenemos la igualdad OB entre OP' igual a OP entre OB'. Nuevamente, pensamos en semejanza. Entonces vemos los triángulos OBP, o sea, este triángulo como grande, y el triángulo OP'B'. Estos dos triángulos tienen un ángulo en común, que es el ángulo que vive en O, y lo que estoy diciendo es que el lado OB es correspondiente al lado OP' y el lado OP es correspondiente al lado OB'. Entonces tenemos que esos triángulos son semejantes. En particular vamos a tener que el ángulo OB'P' es igual al ángulo OPB. Pero este ángulo OPB es igual a pi medios porque como AB es diámetro, entonces el ángulo que vive en P es de pi medios más este ángulo pequeño que vive en P. Y este ángulo OB'P' es ángulo exterior del triángulo B'A'P'. Entonces tiene que ser la suma de este ángulo más el ángulo en A'. Pero recuerden que teníamos que OP'A' es semejante al triángulo OAP. Eso quiere decir que el ángulo en A' es igual al ángulo en P del triángulo grande. Pues entonces no queda de otra más que el ángulo en P' del triángulo B'P'A' sea igual a pi medios. Con esto demostramos que este P' vive en la circunferencia que tiene como diámetro a A' y B'. Nuevamente voy a dibujar la circunferencia con diámetro A'B'. Déjenme borrar estos ángulos y voy a mover el punto P para que vean que sin importar dónde esté, ese P' siempre vive en esa circunferencia. Con esto ya demostramos que cualquier circunferencia que no pasa por O se invierte en otra circunferencia que tampoco pasa por O. Con esto terminamos esta clase.